Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches. Desde la Sociedad Uruguaya de Microbiología es un placer poder realizar este simposio dentro del marco de actualización del antibiograma de EBIMED, el cual cuenta con una amplia gama de expertos en el área del estudio de la resistencia a los antimicrobianos. Desde ya muchas gracias a EBIMED y a Vico por convocarnos y apoyar este evento. Es muy importante para nosotros poder participar del mismo. A modo de poder sumar o complementar el curso, es que decidimos desde la SUM organizar este simposio denominado Estudios no convencionales de sensibilidad antimicrobiana, a modo de poder presentar otras formas de estudiar la resistencia a los antibióticos, las cuales se basan en técnicas que cada vez se encuentran más accesibles en los laboratorios clínicos, incluso tal vez algunos de ustedes ya se encuentran utilizándolas, pero más allá de presentarlas, también queremos demostrarles el potencial que tiene cada una de ellas y las distintas perspectivas que podemos utilizar para analizar cada una de ellas. Comenzando con este simposio, es que vamos a dar lugar a 3 oradores que los vamos a presentar. Por un lado se encuentra el profesor Gabriel Gutkin, que nos va a presentar aplicación de Malditoff en el estudio de RAM, el cual pertenece al Laboratorio de Resistencia Bacteriana, Instituto de Bacteriología y Virología Molecular, Facultad de Farmacia Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. En este momento Gabriel tiene unos problemas técnicos, por lo cual no vamos a contar con su imagen. Luego vamos a continuar con Luciana Robino, que nos presentará métodos de estudio de susceptibilidad antimicrobiana en biofilm, quien pertenece a la unidad asociada de estudios de bacterias uropatógenas, perteneciente al Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Y luego finalizaremos con la licenciada Romina Papaestra, la cual nos presentará aplicación de tecnología Illumina y Nanopore en la caracterización de un brote intrahospitalario. Romina pertenece al Laboratorio de Resistencia a Antibióticos del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, muy buenas tardes a todos, nuevamente una bienvenida, y vamos a comenzar con el profesor Gabriel Gutkin. Todos. Vamos a ver si mi computadora quiere andar bien. Start from beginning. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Díganme si se está viendo bien la imagen, porque yo siempre tengo mis dudas. No, se está viendo bien, sí. Se ve bien, bueno. Muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Microbiología por la invitación y a mis queridas amigas del Instituto de Higiene, que digamos que es un placer verlas, aunque sea por Zoom un ratito. De lo que voy a hablar es la aplicación de Malditoff para el estudio de la resistencia, y la historia comienza repasando en 30 segundos cómo funciona un Malditoff. Algunos o muchos de ustedes en laboratorios de mediana, alta complejidad de microbiología están acostumbrados a usar o saben que se usa el Malditoff para el reconocimiento e identificación de los microorganismos. El Malditoff es un equipo que es caro para comprarlo, o es caro para alquilarlo, y cuanto más provecho le podamos sacar, mucho mejor va a ser la utilización de los fondos que tenemos disponibles. Por ello a nosotros se nos ocurrió hacer algunas cosas que tienen que ver con resistencia, como para multiplicar las oportunidades de uso. El Malditoff esencialmente tiene la incorporación de los microorganismos o un extracto de los microorganismos en una matriz. Esa matriz es estimulada por láser. En una cámara cargada eléctricamente se aceleran los iones producidos, y lo que define la calidad de un buen Malditoff es la posibilidad de tener detectores que pueden detectar con tiempos de vuelo muy cortito de los iones que se han producido, los picos que corresponden a cada uno como un pico bien finito. Y eso da un espectro. De ese espectro, donde dice C o donde dice D al final de la imagen abajo, vemos un espectro característico, y saben que en el espectro de entre 5 y 20.000 más o menos,
de los iones producidos conseguimos hacer la identificación de los microorganismos con muchísima sensibilidad, con muchísima especificidad, y ha revolucionado la capacidad de reconocimiento de diferentes especies bacterianas o fúngicas, por ejemplo. Digamos, saben que se obtienen las huellas peptídicas de diferentes microorganismos, y si las comparamos con bases de datos de espectros obtenidos de las diferentes especies, vamos a poder identificar a cuál de las especies que ya están previamente depositadas o previamente cargadas en la base de datos corresponde el microorganismo que estamos analizando. Pero también lo podemos utilizar para hacer la detección de algunas cosas que tienen que ver con resistencia. Una de las cosas que podemos hacer es la detección de biomarcadores, pequeños péptidos o proteínas de pequeño tamaño, que en el mismo rango en el cual hacemos la identificación de los microorganismos y con la misma preparación, digamos, no tenemos que duplicar nada, podemos hacer la detección de picos que corresponden a algo, a una proteína a partir de un gen, de algo que acompaña a un marcador de resistencia. Por ejemplo, hacer la predicción de KPC2. Y así salió un paper publicado hace ya unos cuantos años, en el cual se hacía la predicción de la presencia de KPC2 a partir de un pico que aparece a 11.109 daltons de masa, que parecía ser muy bueno para predecir la presencia de KPC2. No es KPC2, es algo que está acompañando a KPC2 en los microorganismos que son productores. Ese algo que está acompañando, siempre y cuando se mantenga la estructura de la plataforma genética que lo está llevando, que tiene que ver en este caso con el TN 4401, va a ser constante. Y eso tuvo muy buena sensibilidad en un primer momento y muy buena especificidad. Digamos, hace 3-4 años, este es un trabajo de la gente de España, de Marina Oviaño y Germán Bou y un montón de gente conocida allí, que dicen que el pico de 11.109 ha sido usado como un muy buen predictor de KPC2 en la práctica clínica. Sin embargo, en ese momento pasaron a tener solamente una sensibilidad y especificidad del 50%. ¿Por qué? Porque hubo reemplazos clonales y la presencia de KPC2 asociada al TN 4401 dejó de ser prevalente. Entonces, detectar biomarcadores sirve siempre y cuando no cambie la plataforma genética que está llevando al marcador. En nuestro caso, en la Argentina, hay varios trabajos que describen que hay muchas plataformas genéticas que están portando a KPC2, y no sorprendentemente, en nuestro caso, digamos, analizando los microorganismos que nos envían a nosotros en la facultad, menos del 20% son realmente portadores de esta proteína marcadora. Por lo tanto, este método no nos sirve para nada. Digamos, detectar solamente el 20% de los que producen KPC2 no es útil. Otra cosa que estamos haciendo, que esta la intentamos y ya vimos que no nos servía, es detectar la presencia de un biomarcador para el gen que codifica para la proteína MSR1 resistencia a colistin. Para ello, lo primero que hicimos fue comparar los picos de diferentes bacterias que tenían y no tenían el plásmido que lleva MSR1, y empezando con proteínas con un background genético limpio, en el cual podíamos discriminar fácilmente qué era lo que estaba codificado por el plásmido, pudimos ver que hay una proteína de alrededor de 6.650 daltons, que parecería ser específico de los plásmidos que llevan MSR1. Y así pudimos ver que utilizando 95 Escherichia coli, 25 productores de MSR1 y 70 sensibles,
muchas de las cuales eran beta-lactamasa positivo, la verdad obteníamos un muy buen nivel de sensibilidad y especificidad, ¿sí? La sensibilidad era del 86% y la especificidad era del 100%, haciéndolo directamente sobre colonia, y 100% haciéndolo después de hacer la extracción en tubo, igual que como se hace cuando una identificación no sale del todo bien, ¿sí? El plásmido, los plásmidos que están dando vuelta por la Argentina con MSR1, todos los que tenemos descritos, todos los que tenemos vistos, realmente son portadores de del gen para esta pequeña proteína, que en realidad es parte de un sistema de toxina-antitoxina que tiene que ver con la sobrevida del plásmido en las bacterias que lo recibieron. Sin embargo, tenemos aislamientos de Perú, obtenidos en animales, que tienen otros sistemas de plásmidos, otros plásmidos, que no portan esta proteína, y por lo tanto no termina siendo un buen predictor en ese caso. En la situación epidemiológica, pacientes humanos de la Argentina, nos da 100% de sensibilidad previa extracción con solventes. Y este plásmido también es el más prevalente en todo el mundo. Pero sabemos que alguna vez puede fallar. Otra posibilidad es analizar aislamientos al azar, muchos aislamientos sensibles, muchos aislamientos resistentes, y utilizando las herramientas de Machine Learning, intentar detectar diferentes picos, aunque no sepamos para qué codifican, para poder actuar como predictores. Y acá hay un trabajo muy reciente, les va a quedar el paper ahí escrito en algún lugar para que puedan acceder, que muestra que con un cierto margen importante de sensibilidad pueden detectarse a los microorganismos que son productores. Aunque no sepamos exactamente qué es lo que estamos detectando. Esto es, no sé qué picos son, pero los que son resistentes tienen varios picos, hay 15 picos que son como indicadores, que terminan siendo buenos predictores. ¿Cuáles son las ventajas de los biomarcadores? Que hacemos simultáneamente con la identificación, no requiere ningún procesamiento, no tiene ningún costo adicional, ¿sí? Y que podría automatizarse. Vamos a poner retroceder. No me deja retroceder. Bueno. Las desventajas son biomarcadores específicos para un mecanismo. El biomarcador puede variar con el genotipo de la plataforma, y por supuesto no identificamos a qué péptidos específicamente estamos detectando. No tenemos cómo reconocerlos. Otra posibilidad, que es utilizando los equipos de MALDI-TOF preexistentes en los laboratorios de alta complejidad, es poder detectar la hidrólisis, ya sea por desaparición de un antibiótico o por aparición de su producto de degradación, haciendo MALDI-TOF. ¿Qué ganamos? Ganamos un poquitito de tiempo comparado con las pruebas que hacen la detección de los productos de hidrólisis de alguna otra manera. Pero existen, y de hecho hay sistemas comerciales que permiten, en particular para el caso de las carbapenemasas, hacer una detección con bastante buena sensibilidad de la presencia de una, o por lo menos una carbapenemasa, no sé cuál, pero hay algo con actividad de carbapenemasa. También se hace en el rango de bajo peso molecular. Y hay un montón de protocolos que pueden ser utilizados a partir de la presencia de equipos de diferentes marcas, así que no, digamos, es un método que está bastante difundido, y como les decía, hay un equipo, hay un kit comercial como para poder hacerlo. Sí, acá está contado con uno, o hay más de un equipo en otros lugares del mundo. ¿Cuáles son las ventajas? Que son rápidos, muy económicos, permiten detectar la actividad de beta-lactamasa o de otras enzimas si las diseñáramos, dependen de medios de cultivo y buffer, dependen de tener receta de antibióticos, tenemos que tener en cuenta que puede haber hidrólisis espontánea, y además que no podemos realmente saber cuál es el marcador de resistencia que está presente, solo la actividad enzimática.
Otra posibilidad de la que podemos hablar es detección de la proteína madura, detección de la beta-lactamasa que está presente. ¿Sí? Podemos reconocer la presencia, por lo menos, de alguna beta-lactamasa en particular que está presente. Y el primer trabajo que se hizo con relación a esto, en la época que no había MALDI-TOF en los laboratorios de microbiología, fue la detección de TEM entre microorganismos que eran productores y no productores de TEM, de una beta-lactamasa de amplio espectro, con un procedimiento muy sencillito, muy parecido al que podríamos estar utilizando hoy en el laboratorio, y acá hay un piquito en más o menos 29.000 Dalton de tamaño, que es específico, y que está presente en aquellos que llevan el plásmido que tiene TEM, y es TEM, y no está presente en los microorganismos que no son productores de TEM. Más adelante hay un trabajo muy interesante, que por lo menos para nosotros fue la base de nuestro trabajo, realizado con una colaboración entre gente de Polonia, Checoslovaquia y Grecia, donde hicieron la detección de CMI2. CMI2 es la beta-lactamasa, es la cefalosporinasa plasmídica más promiscua, para decirlo de alguna manera, y puede ser detectada. Y en el artículo ponen que sería muy interesante, es un artículo de hace unos 10 años, pues, digamos, ponen muchas de las consideraciones que uno podría tener. Sería bueno que pudiéramos usar los MALDI-TOF para algo más, porque el equipo es caro, pero hacer la determinación es muy barato, es terriblemente barato. El problema era que el protocolo que ellos usaban duraba 22 horas, con lo cual no era práctico para ser utilizado en la práctica diaria. ¿Sí? Pero, digamos, ¿qué es importante de este protocolo? Que no podemos hacerlo, podemos hacerlo con el mismo equipo, pero no en el mismo rango de detección. Y en general tampoco podemos usar la misma matriz que podíamos usar para hacer las identificaciones. En nuestro caso, nuestro desarrollo fue mejorar este método para tener algo que salga en media hora. Digamos, que es esencialmente obtener los microorganismos, una suspensión bacteriana, inactivarla, centrifugarla, lavarla, montarla, extraerla se puede hacer directamente sobre colonias, pero sale mucho mejor haciéndolo previa extracción con solventes, montaje con ácido sinapínico en la placa de acero del MALDI, hacer el análisis y evaluar no en el rango de 5 a 20.000, sino en un rango de 17 a 50.000. Hay que apretar algo en el equipo para cambiar el rango de detección, ¿sí? Y hacer el análisis visualmente, y luego hacer las comparaciones estadísticas que hagan falta. Es importante que en el mismo extracto podemos hacer la detección de las proteínas, y también podemos hacer la identificación del microorganismo. Pero acuérdense que es unos con una matriz, otros con otra matriz, unos con un rango, otros con otro rango. ¿Sí? Esto en un momento lo hicimos primero además de hacerlo sobre colonia, en un modelo de hemocultivos desarrollado, no es sobre los hemocultivos, sino sobre frascos de hemocultivo inoculados, y también nos permitió detectarlo en los hemocultivos positivos directamente. Digamos, lo que hacemos es centrifugar el hemocultivo positivo, y desde ahí en adelante seguimos el procesamiento tal cual lo hacíamos sobre colonia. ¿Sí? De esto salieron nuestros primeros trabajos, que es la detección el primero fue, digamos, teniendo el trabajo de CMI2 previo, hecho por los autores europeos, fue ver si lo podíamos hacer con nuestro método rápido, y salió perfecto con, digamos, esencialmente 100% de sensibilidad y especificidad, y lo mismo nos pasó con KPC2. Sí, un poco más recientemente, y también diseñamos un protocolo que permite detectar KPC2 sobre colonias, sobre pátinas, y directamente de los hemocultivos. ¿Sí? Y acá está mostrado solamente que están marcados en rojo los espectros de los microorganismos productores de KPC2, y en verde el espectro que se encuentra en una gran colección de microorganismos no productores de KPC2,
los no productores de KPC2 pueden ser productores de un montón de otras beta-lactamasas, pero ninguna tiene el pico de KPC2, con lo cual marca que es muy fácil detectar a ojo qué microorganismos son productores y cuáles no de esta enzima. ¿Cuál es la ventaja? Es un método rápido, es económico, es sencillo, caracteriza el determinante de resistencia y puede automatizarse. ¿Cuáles son las desventajas? Utiliza una matriz diferente y solo permite buscar marcadores conocidos. No vamos a poder caracterizar algo que no tengamos, que no hayamos corrido en paralelo en algún momento, la proteína responsable de otra actividad de beta-lactamasa. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de estas cosas? Una es la discriminación de variantes de KPC2. Esto ya está publicado en un artículo donde lo usamos, que es, por ejemplo, detectar KPC3 y diferenciarla de KPC2, y KPC31 y diferenciarla de KPC2 y de KPC3. Estas son las KPC que están dando vuelta en nuestro ambiente. KPC31 que tiene de diferente, y es resistente a bivactam. ¿Es importante que detectemos la presencia de una beta-lactamasa resistente a bivactam? Sí, es importante. Entonces, porque cambia las posibilidades terapéuticas, ¿sí? O restringe las posibilidades terapéuticas. Digamos, Malditov también está empezando a ser usado para la identificación dentro de, digamos, lo que sería la tipificación intraespecie. Es muy probable que en un futuro cercano podamos usar los mismos equipos para hacer epidemiología molecular, detectar los mecanismos de resistencia y además, por supuesto, hacer la identificación de los microorganismos. Con la gente de Uruguay, José está intentando hacer, y bueno, vamos a ver en qué termina, la detección de uno de los mecanismos de resistencia a fosfomicina, y estamos buscando marcadores de NDM, porque NDM intentamos detectarla como proteína y nos falló. Tengo que admitir, no es una proteína fácil de manejar como para hacer la detección directa, como hicimos con CMI2 y con KPC. ¿Cuáles son las conclusiones? La tecnología Malditov posee un gran potencial para detectar y caracterizar mecanismos de resistencia a antibióticos en el área asistencial. La detección de KPC se puede realizar en forma rápida, reduciendo el tiempo de respuesta en comparación con los métodos fenotípicos más utilizados. En el caso del KPC, la detección de KPC puede contribuir a optimizar el uso de los antibióticos disponibles y a una rápida adopción de medidas de contención y a mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero esto hay que hacer en el ensayo clínico. Es muy obvio que saber en un hemocultivo, media hora después de que el hemocultivo se vuelve positivo, que tiene KPC, cambia rotundamente qué es lo que se puede hacer con los pacientes. Pero hay que hacer el trabajo de comparación. Nuestro protocolo, además de lo que pudimos hacer nosotros, hay varios grupos que lo han tomado. Hay un grupo coreano que ha hecho detección sobre colonias, y hay un grupo grande de Brasil que ya ha hecho la detección sobre colonia y sobre hemocultivos positivados, con números muy grandes de microorganismos analizados, algunos miles, y sigue manteniendo los mismos niveles de sensibilidad y especificidad como los vimos en nuestros ensayos. No puedo dejar de agradecer a la gente del Hospital de Clínicas y el Hospital Alemán. Nosotros no tenemos equipo de Malditov, trabajamos sobre el Malditov de la otra gente en sus tiempos libres. A la gente de Becton Dickinson, que alguna vez, sobre todo en los principios, nos dieron una ayuda muy importante con su experticidad y también con el manejo de algunos reactivos. La gente del equipo de Malditov del laboratorio, donde José Di Conza es preponderante, digamos, junto con él diseñamos, nos pusimos locos, cuando nos dijeron que no se podía hacer, diseñamos primero el primer subsidio, pedimos el primer subsidio para poder trabajar, y en general a toda la gente del laboratorio de la facultad, porque son los que consiguieron los microorganismos sobre los que podemos trabajar. Dejo de compartir y les agradezco la invitación. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Les comentamos que al final de las 3 exposiciones vamos a dar lugar a preguntas, por lo cual les pedimos que vayan anotándolas en el chat de preguntas y respuestas.
Ahora continuaremos con la doctora Luciana Robino, quien nos presentará métodos de estudio de susceptibilidad a antimicrobianos en biofilm. Bueno, muchas gracias. Gracias, Inés, por la presentación y la invitación a la participación de este webinar. Voy a compartir entonces pantalla. Bien. Bueno, en mi caso voy a hablar de métodos de estudio de susceptibilidad a los antimicrobianos en biofilms. Y para dar comienzo a esta charla, definir brevemente qué son los biofilms, que son un grupo o agregado de bacterias que están adheridas entre sí, que están rodeadas de una matriz polisacarídica que es de producción propia, y que estas pueden estar adheridas o no a superficies, y esto es un concepto nuevo dentro de la definición de biofilms, que clásicamente incorporaba el concepto de que tenía que estar sí o sí adheridas de forma irreversible a una superficie. Cuando vemos el modelo de formación de biofilm, en este esquema por dentro de la línea circular, vemos la formación de biofilms no adheridos a superficies, y en el sector exterior los pasos que conllevan a la formación de biofilm adherido a una superficie, pero en general las tres principales instancias de la formación de biofilm constan de la etapa de adhesión, ya sea adhesión entre las bacterias en sí mismas, o la adhesión de bacterias planctónicas a una superficie, la maduración de este biofilm, que viene de la mano de la división de las bacterias y de la producción del material exopolisacárido, y luego la dispersión de las bacterias desde este biofilm ya maduro, que esta dispersión puede darse desde una célula bacteriana que sale en forma planctónica individual para dar comienzo a un nuevo ciclo, por ejemplo, de formación de biofilm, o el desprendimiento de un fragmento del biofilm que puede adherirse a otra superficie o quedar libre y seguirse replicando y dar comienzo nuevamente a otro biofilm. Y los biofilms son importantes porque los podemos encontrar en diversas situaciones, en situaciones de la naturaleza y en relación al ser humano. Los encontramos tanto en procesos de salud como de enfermedad. Hoy específicamente nos vamos a centrar en las dificultades que estos conllevan en las enfermedades infecciosas. Sabemos que las bacterias viviendo en forma de biofilm se asocian en un alto porcentaje de las infecciones que vemos comúnmente. Está descrito que un 65% de las infecciones bacterianas se asocian con biofilms. No significa esto que siempre vayan a ser un problema terapéutico, pero específicamente sí lo son cuando son biofilms que están asociados, por ejemplo, a dispositivos médicos, como podemos encontrar biofilms en distintos tipos de catéteres vasculares centrales o periféricos, derivaciones ventriculares, en pacientes que están intubados a nivel del tubo endotraqueal, en marcapasos cardíacos, catéteres urinarios, en prótesis osteoarticulares, que muchas veces la presencia del biofilm conduce a la remoción de estos dispositivos para poder, como parte del tratamiento, digamos, de estos pacientes. También podemos ver infecciones asociadas con biofilm que no están adheridos a un dispositivo, y sobre todo son infecciones de tipo crónicas, como puede ser la otitis media o la sinusitis crónica, la infección pulmonar crónica en pacientes con fibrosis quística, como vemos en la endocarditis infecciosa, entre otros casos. Y el biofilm a la bacteria le confiere ciertas ventajas. Por un lado, queda protegida de lo que es la respuesta inmunológica del huésped, le confiere cierta tolerancia y resistencia a los antimicrobianos en relación a las bacterias cuando se encuentran en estado planctónico. Pero desde el punto de vista de nuestro trabajo en el laboratorio, también nos genera problemas en lo que es la identificación de los microorganismos que están causando infecciones asociadas al biofilm. Y para eso, esto es una guía de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, que en el año 2017 fue elaborada con recomendaciones de cómo tenemos que procesar diferentes muestras clínicas, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico en infecciones que están asociadas al biofilm. Y en casi todos los procesos en los cuales hay biopelículas, tenemos que, con la muestra, realizar alguna metodología, un procesamiento previo al cultivo para poder liberar estas bacterias del biofilm. En la mayoría de ellos se basa en metodología, por ejemplo, agitación en solución salina, o como es en el caso, por ejemplo, de los marcapasos o distintos dispositivos, o de las prótesis articulares, mediante, por ejemplo, el sonicado de las muestras. Y de esa forma sí liberar las bacterias y proceder a los cultivos o a los estudios de microscopía. Con respecto a la resistencia antimicrobiana en los biofilms,
Por un lado, recordar que las bacterias pueden presentar mecanismos de resistencia convencionales a los antibióticos, que estos son los clásicos que poseen o pueden poseer las bacterias en situación planctónica, por ejemplo, por disminución del ingreso del antibiótico, por reducción de la permeabilidad, por la expresión de bombas de flujo que van a eliminar el antibiótico del interior de la bacteria hacia el exterior, por modificaciones en el sitio blanco donde actúan los antibióticos, o por la producción enzimática que terminan con la hidrólisis del antibiótico o la modificación, por ejemplo, en un sitio blanco. Pero cuando estamos hablando de biofilms, se suman otros mecanismos o otros problemas inherentes al biofilm, como es la tolerancia física, la tolerancia fisiológica, la tolerancia adaptativa, que se pueden sumar a su vez a los mecanismos de resistencia convencionales. Al hablar de la resistencia o tolerancia en los biofilms, no solo es a los antibióticos, sino que también a los desinfectantes y a los germicidas, y dependiendo un poco del microorganismo y de las moléculas que estemos evaluando, se ha visto que la concentración inhibitoria mínima puede aumentar entre 100 a 1000 veces cuando lo comparamos en biofilm versus bacterias en estado planctónico. Y es un proceso que es prolongado, en realidad la tolerancia en el biofilm no ocurre desde un inicio, o es leve en un inicio, lo que podemos observar de resistencia a los antibióticos, por ejemplo, en los biofilms jóvenes, pero va aumentando a medida que el biofilm va madurando, sobre todo ya después de transcurrir las primeras 48 a 72 horas de formación del biofilm. Cuando hablamos de tolerancia física, fundamentalmente está dada por la matriz polisacarídica, que esto, por un lado, genera que algunos antibióticos tengan dificultad en difundir a través de la matriz y llegar a la profundidad del biofilm, aunque esto es un proceso que es transitorio y que no es lo que principalmente explica la tolerancia física, ya que después de estar un largo periodo expuesto al antibiótico, el antibiótico puede llegar a alcanzar concentraciones adecuadas, sino más bien viene dado por condiciones y características de la composición de esta matriz. Por ejemplo, la presencia de ADN extracelular y de alginato, que pueden actuar como quelantes del antibiótico, y del gradiente de oxigenación, que vamos a encontrar una diferencia a lo largo del biofilm, de lo que es la superficie a la profundidad, habiendo menos concentración de oxígeno en la profundidad del mismo, y sabemos bien que muchos antibióticos requieren de que exista oxígeno para poder actuar. La tolerancia fisiológica viene de la mano de cambios fisiológicos de las bacterias, alterando su tasa de crecimiento. Muchas bacterias comienzan a tener una fase de crecimiento lento, tenemos lo que llamamos las células persisters, que pueden estar en un estado metabólico, no replicativo. Hay diferencias en las poblaciones bacterianas que componen un biofilm, diferencias entre las bacterias que están en la superficie con respecto a las que están más en la profundidad, que son las que van a estar más en esta fisiología más lenta, sin replicarse. Y por otro lado tenemos lo que es la tolerancia adaptativa, que esto viene de la mano, por un lado, que si las bacterias que están formando este biofilm de por sí portan genes de resistencia a los antibióticos, en el biofilm puede haber un aumento de la expresión de estos genes, y también favorece el intercambio genético entre las distintas bacterias que forman el biofilm. Hay también un aumento en la tasa de hipermutación dentro de las bacterias que se encuentran en el biofilm, como respuesta al estrés. Y también se ha visto que por los tratamientos prolongados, en general pueden ocurrir sus concentraciones subóptimas de estos en el biofilm, llevando a una presión de selección y aumentando también la expresión de resistencia. A modo de ejemplo, y no nos vamos a meter a explicar cada uno de los betalactámicos, en esta tabla se muestra cómo las diferentes tolerancias que pueden haber hacia los diferentes grupos o familias de antibióticos. Por ejemplo, en el caso de los betalactámicos, vemos que la tolerancia física viene dada por una penetración que es parcial a lo largo de la matriz. En cuanto a la tolerancia fisiológica, los betalactámicos no actúan en aquellas bacterias que no estén en fases de división. Y a su vez, como tolerancia adaptativa, existe una expresión mayor en las beta-lactamasas que pueden quedar inmersas a nivel de la matriz polisacarídica, inactivando el antibiótico, así como también, por ejemplo, aumenta la expresión de bombas de flujo. Con respecto a los estudios de susceptibilidad antibiótica, habitualmente lo que se realiza en la mayoría de los laboratorios de microbiología clínica son estudios de susceptibilidad antibiótica sobre bacterias planctónicas, los cuales ya conocemos, están estandarizados, hay diferentes guías internacionales que establecen puntos de corte de sensibilidad o de resistencia,
lo cual esto conlleva a un resultado fundamentalmente en el paciente, una predicción en si va a haber un éxito o no terapéutico según el resultado de la susceptibilidad. Cuando nos referimos a los métodos de estudio de susceptibilidad antibiótica en biofilm, podemos hablar de métodos que son estáticos o cerrados, o métodos abiertos o continuos, que fundamentalmente viene la diferencia de la mano de cómo es que se van liberando los nutrientes a lo largo de todo el ensayo. En el caso de los métodos estáticos se comienza con un aporte de nutrientes que va a ser fijo, va a ser el mismo, y que no se cambia a lo largo del proceso. En cambio, en los métodos que son continuos, hay un flujo continuo de estos nutrientes, a su vez hay un flujo continuo sobre donde está ocurriendo el biofilm, lo cual puede también ayudar a eliminar lo que son las bacterias planctónicas. Con respecto a los métodos cerrados o estáticos, son sencillos, son reproducibles, son de bajo costo, es más difícil que se contaminen, pero muchos de ellos son destructivos, entonces no podemos con todos ellos ver el microscopio si queremos estudiar su estructura microscópica, por ejemplo, por microscopía confocal. En los métodos abiertos o continuos son de mayor fidelidad, porque estos semejan lo que sucede in vivo, permiten la observación de los biofilms al microscopio, durante todo el procedimiento se van eliminando las células planctónicas, pero estos son costosos, laboriosos y requieren de equipamiento. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos métodos. Por un lado, los estudios de sensibilidad en placas de microtitulación, este es uno de los más comúnmente utilizados dentro de los métodos estáticos, y podemos tener, cuando queremos evaluar antibióticos, podemos tener dos estrategias. Una, si queremos evaluar si el antibiótico inhibe la formación de biofilm, y en ese caso entonces nosotros vamos a poner nuestras bacterias a crecer en conjunto con el antibiótico a tiempo cero, lo vamos a dejar incubando, luego vamos a realizar un lavado para eliminar todo lo que son las bacterias que están en estado planctónico, para quedarnos con el biofilm que va a estar adherido en el fondo de los pocillos. Se procede a la tinción con cristal violeta, nuevamente un lavado para retirar el excedente de cristal violeta, y luego se diluye el cristal violeta con alcohol para proceder a la lectura de la densidad óptica mediante un espectrofotómetro. Y de esta forma nosotros podemos comparar, por ejemplo, la densidad óptica cuando utilizamos un determinado antibiótico, una determinada concentración, versus cuando no se utiliza antibiótico, y de esa manera ver si hay algún efecto sobre el biofilm. Cuando hacemos ensayos de erradicación, en este caso primero dejamos que las bacterias crezcan y produzcan el biofilm. Por ejemplo, un crecimiento de 24 o 48 horas, dependiendo del microorganismo que vayamos a estudiar, y es en esta etapa que vamos a agregar el antibiótico, a ver si tiene algún efecto sobre un biofilm ya formado. Y luego se procede de la misma manera. Algunos estudios, por ejemplo, que hemos hecho nosotros acá en el laboratorio, utilizando esta metodología, es evaluar diferentes antibióticos sobre una colección de aislamientos de Escherichia coli de niños con infección del tracto urinario que eran capaces de producir biofilms. Y uno acá puede mostrar los resultados de diferentes formas, podemos testear distintas concentraciones, en este caso nosotros elegimos testear concentraciones que alcanzan estos antibióticos luego de las dosis administradas de forma habitual a nivel del tracto urinario, y compararlo contra el mismo ensayo sin antibiótico y ver si hay cambios estadísticamente significativos o no en la biomasa del biofilm. O también, una forma más gráfica de observar si hay reducción o no hay reducción, es mediante la presentación mediante gráficos. Otras moléculas que también podemos evaluar, no solo tienen por qué ser antibióticos con actividad antibiofilm. En este caso, por ejemplo, nosotros hicimos este trabajo de sintetizando nanopartículas de oro, de plata, dopadas con zinc, para observar si existía prevención en la formación o erradicación del biofilm ya formado. Y testeamos estas moléculas en distintos aislamientos, y vemos como varias de ellas, dependiendo del microorganismo, dependiendo de las concentraciones, se observaba una reducción estadísticamente significativa sobre el biofilm. Esto como modo de ejemplo de aplicaciones de esta metodología. Otra forma de estudiar la susceptibilidad antibiótica es mediante el dispositivo de Calgary. En este caso, el biofilm se utiliza una placa de microtitulación. Lo único que de la tapa hay como unas púas, unos pinchos, en los cuales es donde se va a formar el biofilm. Esto se pone a incubar con el medio de cultivo, con las bacterias, el biofilm va a quedar, está acá representado en verde, se va a formar sobre estas púas o estos pinchos, luego se procede a un lavado para liberar las bacterias planctónicas,
se toma una nueva placa de pocillos en donde se va a adicionar medio de cultivo con los antibióticos que queramos testear, con diluciones al medio, se va a dejar incubando, luego vamos a sacar, vamos a lavar, vamos a volver a colocar esta tapita con los pinchos sobre otra placa nueva que tiene medio de cultivo, ahí se procede a una centrifugación o una sonicación para liberar el biofilm adherido a estos pinchos, para de esa manera observar si hay crecimiento o no bajo la exposición a los antibióticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Por un lado, a tiempo cero, medir cuál es la densidad óptica, y luego dejar incubando por 6 horas más y volver a medir la densidad óptica. Esto que nos va a permitir poder determinar algunos parámetros farmacodinámicos de la actividad antibiótica sobre el biofilm. Fundamentalmente lo que es la concentración mínima inhibitoria de la biopelícula y la concentración mínima de erradicación de la biopelícula. La concentración mínima inhibitoria es aquella mínima concentración de antimicrobiano que resulta en una diferencia de la densidad óptica menor o igual al 10% cuando comparamos la DO después de haber formado el biofilm y haberlo liberado del sonicado a tiempo cero, y después de esas primeras 6 horas de incubación. La concentración mínima de erradicación de la biopelícula se observa a simple vista, es la mínima concentración de antimicrobiano que previene un crecimiento visible en el medio de cultivo de recuperación en el que expusimos luego de haberlo dejado incubado. Otra metodología para estudiar biofilms de manera estática es, por ejemplo, utilizando distintas láminas o cupones con distintos materiales. Por ejemplo, si queremos evaluar hidróxido de aluminio, si queremos evaluar, por ejemplo, material de silicona, que se puede usar, por ejemplo, para sondas, si queremos evaluar acero inoxidable, o si queremos recubrir estos materiales con algún antibiótico o con alguna partícula, podemos, por ejemplo, colocar láminas en un tubo Falcon, donde vamos a tener un medio de cultivo, donde van a estar las bacterias, y una interfaz de aire, y vamos a ver el biofilm creciendo en esa interfaz entre el líquido y el aire. Y en este caso, en este trabajo, lo que hicimos fue cubrir con láminas de vidrio, con las nanopartículas, y ver cómo afectaba la formación de biofilm a lo largo del tiempo en comparación con un control, como vemos arriba, y podemos ver cómo las nanopartículas que estaban recubriendo estas láminas impidieron la formación de un biofilm maduro, como al fin, ya después del día 5 las bacterias estaban completamente dispersas sin observarse un biofilm en relación al control. Perdón que se arrancó. Con respecto a los modelos de flujo abiertos o dinámicos, tenemos los estudios de sensibilidad en celdas de flujo. Este es un modelo en el cual vamos a tener un matraz con el canto de cultivo, el cual está conectado a una bomba, que esta bomba va a ir inyectando el flujo a un ritmo que nosotros podemos determinar, y va a haber un flujo laminar a través de estas cámaras de flujo, donde hay una lámina donde ocurre el biofilm. Y por estos dispositivos, aquí es que vamos a ir inyectando nuestros microorganismos. En estos modelos nosotros podemos usar, por ejemplo, distintos antibióticos o moléculas que querramos evaluar, y podemos ver cómo estos afectan el biofilm. Podemos hacer un análisis, por ejemplo, mediante microscopía láser confocal, y ver cómo ocurren cambios después de la exposición a un determinado antibiótico, como vemos a la izquierda, en relación a un control. Este es un trabajo realizado por Romina Papa, en el cual vemos como el biofilm, luego de Acinetobacter, luego expuesto a 20 horas de gentamicina, vemos las bacterias con un cambio en la morfología, más dispersas, menos cantidad en relación a un biofilm sin antibiótico. Y este es otro tipo de modelo también abierto, en el cual es para cuando queremos evaluar biofilms a altos flujos. También tenemos estas barras con distintos cupones donde se van a formar los biofilms, y una barra magnética que lo que hace es generar un movimiento continuo del medio de cultivo, y eso genera un alto flujo. Y podemos también adicionar antibióticos en esta situación. Esto, por último, es uno de los modelos más recientes de dispositivos para el estudio de biofilms, en el cual es muy parecido al de celdas de flujo, lo único que en estas celdas se incorpora un microchip que permite ir viendo en simultáneo mediciones de impedanciometría, mientras que va creciendo el biofilm, así como ir mirando al microscopio en vivo a medida que se va formando.
Y por último, a modo de cierre, reflexionar un poco en realidad sobre la utilidad de estas metodologías y si existe lugar de introducir estos métodos a nivel de los laboratorios de microbiología clínica. Hoy en día, la evidencia que tenemos es que estos métodos sirven, que estén estandarizados, sobre todo cuando queremos hacer estudios de biología de los biofilms, si queremos realmente saber si un antibiótico qué actividad tiene en una bacteria que está en un biofilm versus la bacteria planctónica. Y esto puede tener aplicaciones, por ejemplo, cuando se quiere elaborar un nuevo dispositivo, registrar una droga nueva, como para poder brindar información si tiene o no tiene actividad sobre biofilm. O si estamos comparando una droga o un dispositivo, comparando con otra, y queremos mencionar si tiene actividad o no en bacterias en biofilm, este tipo de metodologías son útiles para eso. El tema es, ¿esto es útil para tomar una conducta en un paciente, por ejemplo, que tiene una infección asociada a biofilm? Hasta el momento actual hay pocos ensayos clínicos controlados que comparen la indicación de un tratamiento antibiótico basado en un resultado de un estudio de susceptibilidad de bacterias planctónicas versus la indicación de un antibiótico basado en los resultados de la susceptibilidad antibiótica en biofilm. Los pocos ensayos clínicos que hay, fundamentalmente son en pacientes con infección pulmonar por pseudomonas con fibrosis quística, y lo que ven es que no hay un beneficio, la evolución del paciente es la misma, haciendo una indicación de tratamiento antimicrobiano por una metodología o por la otra. Faltan muchos estudios por realizar, hay algunos resultados de estas metodologías que tenemos que tomar con cautela, sobre todo por las grandes diferencias que hay entre los resultados que podemos obtener in vitro y todo aquello que sucede in vivo mediante la formación del biofilm. Bueno, muchas gracias por la atención. Parte acá tenemos del equipo de la Unidad Asociada de Estudio de Bacterias Uropatogénicas y del Laboratorio de Biofilms Microbiano. Trabajamos en conjunto desde el Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, junto con el Departamento de Microbiología del Instituto de Infecciones Clemente Estable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Vamos a continuar con este simposio. Les recordamos que vayan dejando en el chat sus preguntas y respuestas para ir consultando al final. Ahora vamos a dar lugar a la licenciada Romina Papaesdra, quien nos presentará aplicación de tecnología Illumina y Nanopore en la caracterización de un brote intrahospitalario. Le damos la palabra, Romina. Está silenciada. Hola, ahí sí, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya les voy a poner mi presentación. Y bueno, yo les voy a hablar de la aplicación de dos tecnologías diferentes de secuenciación masiva para lo que es el estudio y caracterización de brotes intrahospitalarios. Bueno, para comenzar, comentar un poco de cómo definimos un brote, específicamente un brote intrahospitalario, que es la ocurrencia, el aumento en los casos, ya sea de infección o de portación de determinado microorganismo. Específicamente de lo que vamos a hablar hoy es de bacterias multiresistentes y brotes por este tipo de microorganismos, debido sobre todo a que los pacientes que están hospitalizados son más vulnerables a las infecciones o a ser colonizados por este tipo de bacterias, y también porque en estos pacientes es donde se observa un aumento en la tasa de mortalidad debido a este tipo de infecciones. Es muy importante caracterizar los brotes por estos microorganismos, ya sea para detectar la fuente y el mecanismo de transmisión de esas bacterias, así como para lo que es la toma de medidas de contención del brote para prevenir que se disemine hacia otros pacientes. Clásicamente existen diferentes métodos fenotípicos y moleculares que permiten estudiar este tipo de brotes, y la regla general es que no hay uno solo o una única metodología que me permita estudiar o caracterizar completamente un brote, y además estos métodos fenotípicos y moleculares clásicos tienen bastantes limitantes, entre ellas su limitada capacidad de resolución genómica y taxonómica,
problemas en lo que es la detección, de la determinación de mecanismos de resistencia o de virulencia, o por lo menos no permiten detectarlos completamente, y también fallan un poco en lo que es la detección de mecanismos de diseminación de resistencia a los antimicrobianos, y en parte para resolver este tipo de problemáticas es que se pueden aplicar diferentes técnicas de secuenciación genómica. Si comparamos ambos tipos de abordajes, los métodos clásicos que permiten la caracterización de un brote pueden demorar de días a semanas, y son los que se van a hacer al final de lo que es la identificación de un microorganismo y de las primeras alertas en el caso de un brote. Esto puede llevar hasta semanas de estudio, e incluso diferentes métodos, como les comentaba hoy, fundamentalmente lo que es la tipificación por métodos como campo pulsado o de secuenciotipo, como el MLST, llevan varios días o semanas. También la identificación de determinantes de resistencia de forma un poco limitada a veces, mientras que en el caso de la secuenciación genómica, podemos hacer un análisis suplementario en menor cantidad de tiempo, obteniendo una mayor resolución genómica y también obteniendo mucha más información, y usando una única metodología o un único o muy pocos abordajes, a diferencia de lo que sería con los métodos clásicos. ¿Cuáles son entonces las utilidades de la secuenciación de genomas completos? Bueno, por un lado lo que es la identificación y la ubicación taxonómica de los microorganismos, tipificación, ¿sí? Serotipificar, obtener el secuenciotipo por el MLST, anotar genes, o sea, determinar qué genes tiene y cuáles son sus funciones en un genoma. En el caso particular que vamos a ver hoy, detectar los determinantes de resistencia y eventualmente también de virulencia, y lo que es la caracterización de elementos genéticos móviles como plásmidos, integrones, tramposones, donde muchas veces son el tipo de moléculas que movilizan a esos genes de resistencia, y vamos a tener como un interés particular en determinar este tipo de elementos, y también nos permiten hacer estudios de genómica comparativa entre diferentes genomas para determinar lo que es las relaciones de parentesco entre los diferentes microorganismos o entre todas las bacterias que se sospecha están formando parte de un brote. En el caso particular de la detección o del estudio de brotes por bacterias resistentes, vamos a poder estudiar los genes adquiridos por vía horizontal de resistencia, y también las mutaciones que en un genoma bacteriano me expliquen la resistencia a ciertos antibióticos. Y lo que se ha visto es que más o menos, más de un 95% de los casos, existe una concordancia entre los resultados de los métodos genómicos con la resistencia que estos microorganismos exhiben en forma fenotípica. Hay diferentes tipos de secuenciadores masivos. Nosotros hoy vamos a ver dos ejemplos de dos tipos de abordajes diferentes, que son la tecnología Illumina, que vamos a verlo como ejemplo de secuenciación de lectura corta, y la secuenciación de MinION de Oxford Nanopore, como ejemplo de secuenciación de lectura larga. Específicamente para la secuenciación por Illumina, de vuelta, lo que hace esta tecnología es secuenciar fragmentos cortos de ADN que se preparan previamente en forma de librerías, en las cuales se fragmenta el ADN que se va a secuenciar, se le agregan adaptadores en sus extremos, y eventualmente se pueden agregar barcodes que sirven para hacer pools de muestras y secuenciar muchas muestras a la vez. Luego de que se forman las librerías, una vez ya en el equipo, esos adaptadores que se agregaron en los extremos de los fragmentos se van a adherir a lo que es una flow cell, que es una fase sólida en la cual, por complementariedad de bases, los adaptadores se unen a este tipo de sustrato. Y allí va a ocurrir lo que se llama la amplificación en fuente, que es básicamente la amplificación, generar muchas copias de cada uno de esos fragmentos. Eso permite la generación de clústeres que van a ser los que se secuencian.
La secuenciación de la tecnología Illumina se llama secuenciación por síntesis, y esto es porque a partir de una monohebra de cada uno de los fragmentos, se va a empezar a sintetizar por una polimerasa la nueva cadena, la complementaria, agregando nucleótidos que están marcados con fluoróforos. Entonces lo que va a ocurrir es, en cada paso de agregado de un nucleótido con un fluoróforo, se va a obtener una imagen en los diferentes canales donde haya fluoróforos, y luego de obtener esa imagen, el fluoróforo es escindido del nucleótido para agregar un nuevo nucleótido, y este ciclo se va a dar cada vez que se agregue un nucleótido a la cadena en crecimiento. Por lo tanto, se van a obtener tantas imágenes como nucleótidos se agreguen. La cantidad de imágenes también va a depender del tipo de química que tenga el equipo. Los primeros equipos tenían una química de 4 canales, es decir, cada uno de los fluoróforos estaban marcados, cada uno de los nucleótidos, perdón, estaban marcados con un fluoróforo diferente. Luego, este es el ejemplo del MySeq. Después el MiniSeq, que es otra de los equipos de Illumina, tiene 2 fluoróforos nada más, entonces obtiene solo 2 imágenes que se logran por lo que es la combinación de lecturas y de fluoróforos, y los equipos más nuevos funcionan con un solo canal y un único fluoróforo con una reacción química en el medio, lo cual permite acortar un poco lo que son los tiempos de análisis y la generación de datos. A diferencia de Illumina, la tecnología MinION de Oxford Nanopore es una forma de secuenciación de una molécula única, larga, en la cual no se da la amplificación ni la fragmentación de esa molécula, o sea, no es necesario a priori. El equipo de MinION consiste en una membrana polimérica que tiene nanoporos, que están insertados en esa membrana, y a través de los nanoporos corre una corriente eléctrica que corre hacia la abertura del poro. En la preparación del ADN a secuenciar se incluye el agregado de adaptadores que se van a agregar en los extremos de la molécula. Uno de esos adaptadores es una horquilla, que lo que permite es, en una única lectura de monohebra, leer tanto la hebra directa como la reversa, y también se agrega una proteína motora que sirve de anclaje para esa molécula de ADN en el nanoporo. Entonces lo que va a suceder es que una vez que se ancla la proteína motora, el ADN va a pasar en forma de monohebra a través del nanoporo, y ese pasaje va a generar una disrupción en la corriente eléctrica que va a ser leída, y el tipo de disrupción se correlaciona con lo que es la secuencia, y por lo tanto después se interpreta esas disrupciones que son características de cada nucleótido. En comparación, estos dos tipos de tecnologías, vamos a tener varias diferencias, pero a grandes rasgos, en cualquiera de las dos, el resultado final va a ser la presencia de reads. Los reads son los fragmentos de ADN que se secuencian, y la gran diferencia es que los que obtenemos por Illumina vamos a obtener una gran cantidad de reads, pero cortos, por el tema de que se fragmentó la muestra. Van a ser mucha cantidad porque el ADN se amplifica previo a la secuenciación, mientras que con MinION vamos a obtener menor cantidad de reads, mucho más largos. Los reads, para poder analizarlos, los tenemos que ensamblar, ¿sí? El ensamblado consiste en compilar esos reads para generar fragmentos más largos, que se llaman contigs, y también la diferencia entre un tipo de tecnología y otra es que vamos a obtener muchos contigs con la tecnología Illumina, pero esos contigs van a tener una tasa de error muy baja, mientras que para MinION, al no haber amplificación, cada molécula se va a leer menos veces, y por lo tanto la tasa de error es mayor y puede llegar hasta un 15% por base agregada. ¿Sí? Eso es la diferencia en cobertura entre uno y el otro método.
Algunos beneficios adicionales de MinION es la portabilidad, porque el equipo es bastante pequeño y puede ser conectado por un puerto USB a una laptop o a una computadora. Tiene como más flexibilidad en lo que es el tiempo de corrida, porque eso lo puede elegir cada usuario, y algunos equipos de MinION, sobre todo los más nuevos, tienen la capacidad de hacer un análisis simultáneo, ¿sí? Durante la corrida pueden ir analizando los resultados, y esto también puede llevar puede conducir, o la idea sería que se puedan tomar decisiones durante la corrida. La idea de esto es como que tenga una aplicación más clínica o más a tiempo real. Para cualquiera de los dos casos, estos datos que vamos a obtener, ¿sí? Los podemos analizar, y como les comentaba hoy, lo que nosotros podemos obtener, o la información que podemos obtener con cualquiera de las dos tecnologías es muy amplia, ¿sí? No solamente vamos a poder caracterizar a los genomas, sino que también vamos a poder hacer comparaciones entre diferentes genomas, y para esto existe una amplia gama de programas bioinformáticos que nos permiten hacer todos estos estudios. Hay herramientas online, hay herramientas que son software libres, y también existen herramientas que mediante líneas de comando nos permiten procesar grandes volúmenes de datos en simultáneo, lo cual es una limitante para, sobre todo, las herramientas online. Como les comentaba hoy, con cualquiera de los reads, ya sea los reads cortos de Illumina o los reads largos de Nanopore, vamos a poder hacer ese tipo de análisis y vamos a poder caracterizar a los microorganismos con mayor o menor profundidad, dependiendo de vuelta de la longitud de estos contigs que obtenemos, y también de cuánta fidelidad necesitemos con la secuencia, sobre todo teniendo en cuenta la gran tasa de error que tiene el MinION. Para solucionar este tipo de problemas, podemos combinar los resultados de ambas tecnologías en lo que se llama un ensamble híbrido, que básicamente consiste en procesar en forma simultánea los reads obtenidos con las dos tecnologías. Esto nos permite disminuir el número de errores correlativos, mejorando el ensamblaje y obteniendo contigs mucho más largos y en menor cantidad. Esto es una gran ventaja para el estudio, por ejemplo, de moléculas y de elementos genéticos móviles, porque con este abordaje podemos obtener moléculas cerradas, tanto el cromosoma bacteriano como plásmidos. También permite estudiar entornos genéticos, y de esa forma aproximarnos mucho más a lo que es el entendimiento o la resolución o de cómo se diseminan los genes de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, les voy a contar una aplicación de estas tecnologías a un brote de Pseudomonas aeruginosa, productora de una beta-lactamasa de espectro extendido, que nosotros hicimos durante el año pasado y el anterior. ¿Sí? Estudiamos un brote en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Montevideo entre agosto del 2021 y julio del 2022. Se incluyeron 25 pacientes, de los cuales se obtuvieron más de 25 aislamientos, y estos aislamientos se estudiaron inicialmente en el laboratorio del hospital, donde se hizo la identificación y el estudio rutinario de la sensibilidad a los antibióticos, y luego esos aislamientos los recibimos nosotros en el laboratorio de resistencia a los antibióticos, y estudiamos más en profundidad los mecanismos de resistencia, específicamente queriendo detectar cuál era la beta-lactamasa de espectro extendido que se había detectado en el laboratorio, y también hicimos la tipificación inicialmente por electroforesis en campo pulsado. Con estas dos técnicas clásicas pudimos obtener resultados limitados, o por lo menos los que esperábamos, que era caracterizar la beta-lactamasa de espectro extendido, que era BLA-PER1, y detectamos que los aislamientos pertenecían a un mismo clon, que tenían más de 85% de similitud en el patrón de bandas del campo pulsado, con excepción de un único aislamiento, que es el que está abajo del todo. Y
pudimos explicar en parte el perfil de resistencia a este aislamiento por la presencia de PER1, ¿sí? La resistencia a beta-lactámicos que se exhibía, incluyendo la ceftazidimia de Bactam y ceftolozano tazobactam, se podía explicar por la presencia de PER1, al menos en parte, pero no la resistencia a otros grupos de antibióticos como a amicacina o a ciprofloxacina. Entonces, hicimos varias técnicas y obtuvimos esta limitada información, y lo que hicimos fue profundizar un poco en el estudio de estos aislamientos, y para eso hicimos un abordaje de secuenciación de lectura corta con Illumina, y les voy a mostrar uno de los casos, es uno de los genomas. Obtuvimos 180 contigs para un aislamiento de casi en total 7 millones de pares de bases, y el análisis bioinformático de estos contigs nos permitió obtener muchísima información, no solamente desde el punto de vista taxonómico, también el secuenciotipo, el serotipo de este microorganismo. Podemos ver cuáles eran los factores de virulencia, y también estudiar en más profundidad los genes o los determinantes de resistencia a los antibióticos, donde también acá encontramos, además de confirmar la presencia de PER1, encontramos un gen transferible de resistencia a quinolonas, como es QNRBC, y también una acetilasa de aminoglucósidos que explicaba la resistencia a amicacina que habíamos visto en el aislamiento. Y también otro abordaje que hicimos fue de genómica comparativa, ¿sí? Con la secuencia de varios de los aislamientos del brote, podemos obtener un árbol filogenético, algo muy similar a lo que obtendríamos con el campo pulsado, pero con una mejor resolución filogenética, que estudia incluso variantes en un único nucleótido, como es el abordaje del estudio de los SNPs. También otra cosa que pudimos ver fue el entorno del gen PER1, que lo encontramos en un mismo contig de unas 11.600 pares de base, con el gen QNRBC6, y como ven acá, este contig tiene solamente esta estructura, no sabemos en qué contexto se encuentra, y eso es porque, lo que les decía hoy, Illumina, con Illumina se obtienen contigs cortos, y en el sitio donde se fragmentan los contigs, o sea, donde no se puede seguir uniendo los programas de ensamblaje, es cuando encuentra regiones del genoma que están repetidas. Entonces no podíamos saber qué había para un lado y para otro de este contig y de este entorno. Y otra de las interrogantes que nos planteamos es, bueno, ¿esto se está movilizando en un plásmido o es parte del cromosoma de las pseudomonas? Entonces, lo que hicimos para resolver esto fue hacer una corrida con Minion, hicimos el ensamble híbrido, y lo que obtuvimos fue un único contig de 7 millones, un poquito más, de pares de bases, donde pudimos mapear todos los genes de resistencia, y acá también se muestran los genes, los elementos genéticos móviles de este cromosoma, ¿sí? O sea, estos genes se encuentran embebidos en el cromosoma de este microorganismo, y pudimos ampliar un poco lo que es el hallazgo del entorno de estos genes, y como podemos ver, PER1 y QNRBC están en un mismo entorno que también incluye a la acetilasa ACA7 de aminoglucósidos, que da resistencia a amicacina, y se encuentran formando parte de una región de multiresistencia en el cromosoma de esta bacteria, que está rodeada por varias secuencias de inserción y transposones que podrían explicar su movilización. Por último, también comentarles que con esta misma estrategia pudimos estudiar el entorno genético de otro aislamiento, el que quedaba por fuera del brote, que además de tener PER1, tenía el gen BIM2, que codifica una carbapenemasa, una metalocarbapenemasa, y de esta forma logramos describir nuevas regiones de resistencia, que llevan genes de resistencia a aminoglucósidos, también a beta-lactámicos, y compararla con otra cepa de Pseudomonas aeruginosa que se había aislado en el 2016, y que tenía un entorno bastante similar
y bueno, logramos como discernir un poco cómo se mueven este tipo de plataformas, y también pudimos compararlas con plataformas descritas similares en otras partes del mundo debido a su hallazgo en las bases de datos. Y bueno, por último, en suma, comentarles que bueno, los métodos clásicos de estudios de brotes están siendo prácticamente sustituidos o tienden a ser sustituidos por los métodos de secuenciación masiva. De hecho, hay equipos de campo pulsado, por ejemplo, que ya no se fabrican, o los algoritmos y los MLST están cada vez más pensados para lo que es el estudio de genomas completos. Y bueno, también está la gran ventaja de que con un único o con dos abordajes podemos hacer una caracterización muy completa del genoma bacteriano. Tiene como limitante estos métodos de secuenciación masiva los altos costos, fundamentalmente para países de Latinoamérica, y también la falta de estandarización, que bueno, responde a que todavía hay muchas tecnologías que están siendo evaluadas y que están siendo optimizadas. Podemos obtener una alta precisión en el estudio de resistencia a los antimicrobianos, aunque estos métodos no sustituyen el estudio de susceptibilidad fenotípico, por lo menos no por ahora. Y a futuro, bueno, lo que se plantea es que con la automatización de muchos de estos procesos, sobre todo para lo que es el armado de librerías y el propio proceso de secuenciación, junto con lo que es la inteligencia artificial, que va a permitir optimizar todo lo que es el procesamiento de datos, se va a poder acortar mucho más los tiempos de procesamiento y análisis de la secuenciación masiva, pensando sobre todo en su aplicación en los laboratorios clínicos, donde la automatización y la reducción de los tiempos de análisis va a ser muy importante para poder aplicar este tipo de tecnologías. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado, y a la Zoom por la invitación. Cualquier consulta en el chat. Bueno, muchas gracias, Romina. Por temas de tiempo realizaremos una pregunta a cada expositor. Gabriel, ¿es necesario confirmar con perfil de hidrólisis del antibiótico o con el espectro enzimático de las carbapenemasas ya es suficiente? Estaba mudo. Es necesario, la pregunta es, porque por ahí no estoy completamente seguro de entenderla. Si nosotros detectamos la carbapenemasa, digamos una carbapenemasa, todas las que eran productoras de KPC eran todas resistentes, obviamente, a los carbapenemas, y bueno, digamos, está realizado sobre microorganismos perfectamente caracterizados previamente. Si nosotros, digamos, igual que en Instituto de Higiene, no tenemos muestras propias, sino que trabajamos después sobre microorganismos que nos fueron derivados porque tenían problemas. Cuanto más problemas, más chance que nos lo deriven. Entonces, hace falta hacer la caracterización, la tenemos hecha, pero es 100% esencialmente sensible y 100% específico. Ninguna bacteria que no tuviera KPC dio. Ninguna bacteria que tuviera KPC no dio. Ahora, si me hablas de la actividad enzimática, hay bacterias que no tienen KPC y por ahí tienen EDM. Nos haría falta terminar de desarrollar un método que sea universal para detectar todos los principales marcadores de resistencia. Es decir, esto es un proceso en desarrollo. Hace 5 años, KPC era el máximo problema, y era suficientemente importante. Ahora con el asunto que tenemos mucha NDM dando vuelta, digamos, baja el impacto que tenía cuando empezamos a hacer el desarrollo antes de la pandemia. Bien, muchas gracias, Gabriel. A Luciana, con respecto a biofilm, ¿los estudios de sensibilidad a antibióticas en biofilm tienen aplicación en casos concretos de pacientes o se hacen para estudios epidemiológicos? Bueno, gracias y gracias por la pregunta. Fue un poco lo que quise resumir en la última diapositiva de cuál es la utilidad de estos estudios al día de hoy. Y fundamentalmente
son más estudios como para conocimiento de la biología, de las bacterias en biofilm, para tener datos que podamos ir comparando en el tiempo y con otros estudios, con otras cepas, con otras metodologías, y por ahora es como esa la información que podemos obtener, ya que, como les decía anteriormente, son pocos los ensayos clínicos que hay realizados, que nos comparan el estudiar la susceptibilidad en biofilm versus en bacterias planctónicas, y que evidencien que hay un beneficio, por ejemplo, en la indicación del tratamiento antibiótico en el paciente basado en los resultados de susceptibilidad por biofilm. Por lo tanto, al momento actual no podemos decir que esto es necesario para indicar un tratamiento antibiótico basado en sí en estos resultados. Creo que sí está bueno estandarizarlos, conocerlos, empezarlos a aplicar, sobre todo en los laboratorios a nivel de investigación, y generar bases de datos para poder realizar ensayos clínicos y tener más evidencia al respecto de si pueden tener un beneficio o no en la indicación de un tratamiento para un paciente en particular. Sí, obviamente el conocer que las infecciones hay muchas infecciones que son asociadas a biofilm, que esto puede generar dificultades en el tratamiento, es fundamental, sobre todo porque, bueno, en estos casos muchas veces, sobre todo si es asociado a dispositivos médicos, realmente el tratamiento es retirar el dispositivo, más allá del antimicrobiano que uno va a utilizar también. Bien, muchas gracias, Luciana. Para Romina, ¿puede secuenciarse más de una bacteria a la vez o debe realizarse la secuenciación por separado? Sí, se puede realizar la secuenciación de más de una bacteria a la vez. En el caso de Illumina, de hecho está pensado para eso, porque en la generación de librerías se pueden individualizar los fragmentos por el agregado de los que les comentaba hoy, los barcodes, y eso permite hacer un pool y estudiar muchas a la vez. La cantidad de microorganismos o de genomas bacterianos que se puedan estudiar en forma simultánea va a depender del tamaño del genoma, del tipo de equipo que tengan. Hay equipos que permiten obtener mayor cantidad de información y otros menos, y también va a depender de la profundidad que se quiera en las lecturas, o sea, cuánta profundidad quiero, cuántas veces quiero que se lea cada uno de los fragmentos. Para darles una idea, en el caso nuestro tenemos un equipo, un MiniSeq. El MiniSeq tiene la capacidad de estudiar en forma simultánea, con una buena profundidad, unos 10 aislamientos de enterobacterias, que, para que se hagan una idea, tienen entre 6 y 7 millones de pares de bases por genoma. Eso en el caso de Illumina. En el caso de Minion también se pueden estudiar varias a la vez, con el mismo tipo de estrategia, haciendo barcoding y colocando secuencias únicas en los extremos de cada fragmento, de forma de, una vez que se procesen los datos, poder analizarlos e individualizar cada una de las muestras. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Romina. Y bueno, vamos dando un cierre. Desde ya, muchas gracias desde la Sociedad Uruguaya de Microbiología a todos los asistentes por conectarse y participar de este simposio. Un gran agradecimiento a los oradores, especialmente por ser tan claros en estas técnicas que son tan complejas, y justamente presentar cada uno de ellos su aplicabilidad, en qué las podemos utilizar, que justamente poco a poco se están abriendo camino en nuestros laboratorios. Bueno, muy buenas noches a todos, y bueno, y hasta la próxima.